El 16 de junio de 1971, en el corazón de Harlem, nació un niño que cambiaría la cultura para siempre. Lo llamaron Tupac Amaru Shakur, en honor al último líder indígena del Perú que luchó contra la colonización. Pero su historia sería aún más compleja. Su madre, Afeni Shakur, era una activista radical. Había sido parte del partido Pantera Negra y enfrentado cargos federales por conspiración. Tupac nació libre, apenas un mes después de que Afeni ganara su caso en los tribunales. La infancia de Tupac estuvo marcada por la pobreza, la movilidad constante y la ausencia de su padre. Su entorno estaba lleno de discursos sobre lucha, represión y resistencia, pero también de carencias, sacrificios y desigualdad. A los 15 años, su madre lo llevó a Baltimore, donde ingresó en la Escuela de Artes de Baltimore. Allí estudió teatro, danza, poesía y comenzó a descubrir el poder de su voz. No como rapero aún, sino como narrador de emociones. Tupac hablaba de Shakespeare, de teatro clásico, de expresión emocional. Era sensible, brillante, pero también profundamente consciente de su realidad. Sabía que su piel, su origen y su barrio pesaban más que cualquier talento académico. Años más tarde, se trasladó a la bahía de San Francisco, donde el hip hop no era solo música, era política, identidad y escudo. Tupac absorbió todo. Sus versos ya no solo hablaban del alma, también hablaban del sistema. Su entrada a la industria musical llegó como parte del grupo Digital Underground, donde trabajó como bailarín y corista. Fue un paso humilde, pero esencial. Era el mundo profesional, y Tupac estaba observando todo con atención. Mientras otros buscaban fama, él escribía sobre ira, abandono, comunidad. Desde joven, su mente era un campo de batalla entre el arte y la injusticia, entre la sensibilidad y la rabia. Tupac no fue moldeado por la industria, fue moldeado por el hambre, el desplazamiento y la conciencia política. Su historia apenas comenzaba, pero ya se sentía inevitable. Tupac no tardó en hacer el salto de corista a protagonista. Su talento era evidente, su carisma inevitable. En 1991 lanzó su primer álbum como solista, Tuspacalypse Now. El título ya lo decía todo. Esto no sería música para bailar, sería una declaración. Las letras del disco hablaban de brutalidad policial, racismo estructural, abandono social. No eran canciones suaves, eran denuncias en forma de rima, y no todos estaban preparados para escucharlas. Tupac decía que no hacía música para ser famoso. La hacía para sobrevivir, para representar a los que no tenían micrófono, a los que crecían con miedo, hambre y rabia. Él no era solo un artista, era un altavoz. Pero su mensaje no pasó desapercibido. Políticos y medios criticaron su música, acusándola de incitar a la violencia. Para Tupac, esa reacción solo confirmaba lo que venía diciendo. El sistema no quiere que se escuchen ciertas verdades. Aún así, su popularidad creció, no por escándalo, sino por autenticidad. Cada álbum era más directo, más complejo, más humano. Strictly for My N.I.G. Gazette, Me Against the World, All Eyes on Me, todos eran retratos de un hombre en conflicto con el mundo y consigo mismo. Su talento no se limitaba al rap. En el cine, demostró que también podía emocionar desde el silencio, desde la mirada. Era actor, poeta, narrador y cada vez más símbolo de una generación entera. Tupac hablaba desde la herida, desde la falta de oportunidades, desde la contradicción de querer triunfar sin traicionar los principios, y esa complejidad fue lo que lo convirtió en leyenda mientras aún vivía. Éxito y calle, reivindicación y controversia, arte y confrontación. Tupac
ya no era solo un artista, era un fenómeno, y como todo fenómeno, atraía admiración, pero también enemigos. A mediados de los años 90, Tupac estaba en la cima. Era uno de los artistas más influyentes del mundo. Pero con cada paso hacia el estrellato, también crecía la tensión a su alrededor. Su vida personal se volvió tema constante en los medios. Tupac hablaba sin filtros, acusaba al sistema judicial, a la policía, incluso a la propia industria musical. No buscaba aliados, buscaba verdad, y eso incomodaba. En 1993 fue acusado en un caso legal que lo afectó profundamente. Mientras el proceso avanzaba, Tupac mantuvo su inocencia. Pero el juicio mediático ya había comenzado. Ese mismo año, se empezaban a sentir las divisiones dentro del mundo del rap. La competencia musical comenzaba a transformarse en confrontación personal, y Tupac, sin saberlo, estaba quedando en el centro de una grieta que se ensanchaba con cada verso. En noviembre de 1994, Tupac fue atacado en un estudio de grabación en Nueva York. Sobrevivió, pero su confianza se quebró. Dijo públicamente que sentía que lo habían traicionado, y desde ese momento ya no sería el mismo. Tras recuperarse, su música se volvió aún más intensa. Llenó sus letras de nombres, indirectas, desafíos. El artista combativo se transformó en guerrero. Ya no solo rapeaba, disparaba con palabras. En 1995 fue condenado a cumplir una sentencia en prisión. Allí, en una celda, escribió, reflexionó, pero también alimentó su rabia. Miraba hacia afuera y veía una industria que le había dado la espalda. Sentía que había sido usado y luego descartado. Para muchos, Tupac era un ícono. Para otros, un problema. Pero en su interior, era un joven de 24 años enfrentando un mundo que parecía empujarlo cada vez más al límite. En 1995, mientras Tupac cumplía condena, parecía que su carrera llegaba a una pausa. Pero lo que vino después cambiaría para siempre el curso de su historia. Suge Knight, fundador de Death Row Records, hizo una oferta directa. Pagaría la fianza de Tupac a cambio de que firmara con el sello. Una jugada arriesgada, pero poderosa. Tupac aceptó. El 12 de octubre de 1995, Tupac fue liberado. Salió con un contrato nuevo, un sello agresivo detrás y muchas cuentas pendientes. Lo que siguió fue una de las etapas más intensas de su carrera. En cuestión de semanas, entró al estudio y comenzó a grabar sin descanso. Su energía era imparable, sus versos más cargados que nunca. No era el mismo Tupac de Dos Apocalypse Now. Este era un hombre decidido a reclamar su espacio a toda costa. En 1996 lanzó All Eyes on Me, uno de los álbumes dobles más icónicos del rap. Fue un éxito inmediato. Tupac estaba de vuelta, y el mundo lo sabía. Pero entre sus letras también había nombres, ataques, declaraciones de guerra. La rivalidad entre la costa este y la costa oeste no era nueva, pero ahora tenía rostro, voz e himnos. Tupac desde Los Ángeles, The Notorious B.I.G. desde Nueva York, y en medio una industria que lo convertía todo en espectáculo. Tupac acusaba, provocaba, respondía. Sus palabras no solo llegaban a sus fans, también a sus rivales, y con cada declaración el ambiente se volvía más tenso, más peligroso, más personal. Lo que antes era competencia artística se estaba convirtiendo en una guerra simbólica. El rap dejaba de ser solo música. Se volvía territorio, honor, venganza. En el verano de 1996, Tupac Shakur vivía el punto más alto de su carrera. Con millones de discos vendidos y un contrato millonario en Death Row Records, su nombre sonaba en todos los rincones del mundo.
Pero tras los focos, el ambiente era cada vez más denso. En varias entrevistas, Tupac hablaba con una mezcla de seguridad y paranoia. Sentía que estaba siendo observado, que sus enemigos no eran solo artísticos, sino personales. Sabía que algo se acercaba, aunque nadie podía predecir cuándo. Durante esas semanas, grabó de forma compulsiva. Parecía tener prisa por dejar todo dicho. Su círculo notaba que algo lo inquietaba. Algunos lo atribuían al estrés, otros a una sensación más profunda. El 7 de septiembre, Tupac viajó a Las Vegas para ver una pelea de boxeo de Mike Tyson. Estaba acompañado de Suge Knight, su jefe en Death Row. Era una noche de celebración, pero también una noche cargada de tensión. Horas antes de los hechos, ocurrió un altercado dentro del hotel MGM Grand. Fue breve, pero significativo. En ese momento, nadie imaginó que esa acción marcaría los últimos pasos de Tupac con vida. Más tarde, Tupac se dirigió al Club 662, una propiedad de Death Row. Iba en un auto conducido por Suge Knight. En plena calle, cerca de las 11 de la noche, se detuvieron en un semáforo. Minutos después, un vehículo se acercó. Lo que pasó a continuación fue rápido, confuso y trágico. Cuando todo terminó, Tupac había recibido múltiples impactos. Fue trasladado con urgencia al hospital. Pasó 6 días en cuidados intensivos. El mundo entero miraba a Las Vegas esperando un milagro. Pero el 13 de septiembre, ese milagro no llegó. Tupac Shakur falleció a los 25 años. Se fue demasiado pronto, pero su ausencia no apagó su voz. Al contrario, la convirtió en leyenda. El 13 de septiembre de 1996, el mundo perdió a Tupac Shakur. Pero lo que nadie imaginaba era que su muerte solo sería el comienzo de algo más grande, el nacimiento de una leyenda. Su música no desapareció. Al contrario, se volvió más poderosa. Cada canción comenzó a ser escuchada con otros oídos, como advertencia, como testimonio, como profecía. Décadas después, artistas de distintas generaciones siguen citándolo como influencia. Para muchos, Tupac no fue solo un rapero, fue una voz que habló cuando nadie más lo hacía. Se escribieron libros, se filmaron documentales, se investigó cada detalle de su vida, pero aún hoy, su historia sigue rodeada de preguntas, no por falta de respuestas, sino por la profundidad del personaje que fue. Algunos aseguran que su muerte fue parte de un conflicto mayor. Otros aún hoy sostienen que sigue vivo. Pero más allá de las teorías, la realidad es que su presencia cultural nunca se ha ido. Cada generación descubre a Tupac con nuevos ojos. No solo por su música, sino por lo que representa: rebeldía, vulnerabilidad, inteligencia, furia, amor, contradicción, humanidad. Su madre, Afeni Shakur, se encargó de mantener su legado vivo a través de fundaciones y proyectos comunitarios. Tupac hablaba del cambio, y su legado sigue intentando generarlo. Tupac Shakur tenía solo 25 años cuando murió, pero vivió con una intensidad que muchos no alcanzan ni en 80. Fue poeta, fue activista, fue voz, y aunque ya no esté aquí, su eco sigue resonando. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.